Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un drama de telenovela, pero de la vida real. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, y de todos los rumores que giran en torno a ellos. Hoy vamos a desenmascarar los secretos, analizar las pruebas y responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿realmente hubo un romance secreto entre Hande y Kerem? Y si lo hubo, ¿por qué terminó? Y sobre todo, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan? Preparen sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, noticias de farándula y mucho drama. Y para los que ya son parte de esta familia chismosa, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, empecemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de amor, risas y por supuesto, asteriscos en Calcap Masterisco. La química entre Eda y Serkan en la pantalla era innegable. Era palpable. Era algo que trascendía la actuación y nos hacía creer que quizás, solo quizás, lo que veíamos era real. Y como suele suceder en estos casos, la fantasía se mezcló con la realidad, y los fans empezaron a soñar con un romance entre los actores fuera del set. No es para menos, ¿verdad? La manera en la que se miraban, la forma en la que interactuaban. Era combustible puro para la maquinaria de la ilusión. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha suspirado alguna vez por una pareja de la pantalla que termine junta en la vida real? Es un anhelo casi universal, una forma de prolongar la magia de la ficción en nuestro mundo cotidiano. Y Hande y Kerem, con su carisma arrollador y su química explosiva, encendieron esa chispa en millones de corazones. Los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Fotos robadas, comentarios en redes sociales, fuentes anónimas que aseguraban haberlos visto juntos en lugares románticos. Cada pequeño detalle era analizado con lupa, buscando la más mínima evidencia de que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Como si fuéramos detectives privados, Pero no nos avergoncemos, todos lo hicimos. Cada publicación en Instagram era diseccionada, cada me gusta interpretado como una señal, cada ausencia en un evento social convertida en una teoría conspirativa. Y la verdad es que por un tiempo las pruebas parecían apuntar en esa dirección. Nos daban carnaza, y vaya si mordíamos. Recuerdo perfectamente cómo explotaron las redes sociales cuando se filtraron fotos de Hande y Kerem disfrutando de unas vacaciones juntos en Maldivas. Maldivas. El destino romántico por excelencia. Ya no eran solo rumores, era una confirmación visual. Sus fans estaban eufóricos, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación y montajes de la pareja. Era oficial, Hande y Kerem, Eda y Serkan, eran reales. Su amor había trascendido la pantalla. Fue un momento de histeria colectiva, y yo la primera en unirme a la celebración. Ver esas fotos era como ver nuestros sueños hechos realidad. Era la prueba irrefutable de que el amor verdadero sí existe, aunque sea en la vida de las celebridades. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones públicas eran un derroche de amor y complicidad. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se dedicaban miradas cómplices. Parecía que vivían en una burbuja de felicidad, ajenos al mundo exterior. Los fans estaban encantados, alimentando la fantasía de un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta. Asistían a eventos juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, e incluso compartían momentos íntimos en sus redes sociales. Era como si nos hubieran invitado a formar parte de su historia de amor. Y nosotros, como buenos chismosos, aceptamos la invitación encantados. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de aproximadamente un año de relación, los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez más fuerte. Ya no se les veía tan juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las fuentes anónimas volvieron a la carga, esta vez con historias de peleas, celos e incompatibilidad. La burbuja empezó a desinflarse y con ella, nuestra ilusión. El silencio se hizo ensordecedor, y las señales eran cada vez más evidentes.
Algo no iba bien. Las sonrisas ya no parecían tan genuinas, las miradas tan cómplices, y las ausencias se volvieron más frecuentes. Al principio, muchos fans se negaron a creerlo. Se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una estrategia para despistar a la prensa, cualquier cosa menos la verdad. Andy y Kerem estaban en crisis. Se crearon grupos de apoyo, se organizaron campañas en redes sociales para demostrar su amor incondicional, y se negaron a aceptar la posibilidad de una ruptura. Era una negación colectiva, una forma de proteger la fantasía que tanto les había costado construir. Y finalmente la confirmación llegó. A través de un comunicado oficial, ambos actores anunciaron su separación. El mundo de los fans se derrumbó. Fue como si un balde de agua fría nos hubiera despertado de un sueño hermoso. La noticia corrió como la pólvora y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y confusión. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta terminó tan abruptamente? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que, como suele suceder en estos casos, la respuesta es compleja y probablemente nunca la sepamos con certeza. Solo podemos especular, analizar las pistas y tratar de entender las posibles razones detrás de esta dolorosa ruptura. Hay varias teorías que circulan en Internet y entre los fans. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado y criticado, pudo haber desgastado la relación. Imagínense la angustia de vivir bajo el microscopio constante de los medios. Cada cita, cada gesto, cada palabra era diseccionada y juzgada. Era como vivir en una jaula de cristal, sin privacidad ni espacio para ser uno mismo. Otros apuntan a diferencias personales, incompatibilidad de caracteres o simplemente la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas. Quizás eran demasiado diferentes, con prioridades y objetivos distintos en la vida. O quizás, la vorágine de sus carreras profesionales les impidió dedicar el tiempo y la energía necesarios para construir una relación sólida y duradera. También se rumorea que hubo celos y desconfianza. La fama de Andy y Kerem, sus múltiples proyectos y las constantes interacciones con otros actores y actrices pudieron haber generado inseguridades y conflictos. Los celos son un veneno que puede corroer incluso la relación más sólida. Y en el mundo del espectáculo, donde las tentaciones son constantes y la competencia es feroz, es fácil sucumbir a la inseguridad. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas, con una imagen que mantener y compromisos profesionales que cumplir. A veces la vida personal y profesional se entrelazan de manera complicada, generando tensiones y desafíos difíciles de superar. Las exigencias de la fama pueden ser abrumadoras, y es fácil perderse en el camino. Otra teoría, quizás un poco más cínica, sugiere que la relación fue una estrategia de marketing para impulsar la serie Asteriscos en Calcap Asterisco. Si bien es cierto que el romance entre Andy y Kerem generó mucha expectación y aumentó la popularidad de la serie, creo que sería injusto reducir su relación a una simple estrategia publicitaria. Es evidente que hubo sentimientos reales involucrados, aunque quizás no fueran lo suficientemente fuertes como para superar los obstáculos. No podemos negar que la relación benefició a la serie, pero tampoco podemos ignorar la química innegable que existía entre ellos. Reducirlo todo a una estrategia de marketing sería simplificar una historia mucho más compleja. En mi opinión, la verdad probablemente se encuentre en una combinación de todos estos factores. La presión mediática a las diferencias personales, la falta de tiempo y quizás, un poco de estrategia publicitaria, pudieron haber contribuido al final de la relación. Lo que sí es cierto es que independientemente de las razones, la ruptura fue dolorosa tanto para Andy y Kerem como para sus fans. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? Después de la separación, ambos actores se han centrado en sus carreras profesionales. Andy ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles, alejándose de la imagen de chica dulce, que la caracterizaba en Asteriscos en Calcap Asterisco. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en diversos proyectos, explorando nuevos roles y desafiando sus límites como actor. Ha incursionado en la producción y ha demostrado su compromiso con causas sociales. Si bien al principio fue difícil para ambos lidiar con la atención mediática y los comentarios de los fans, han sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez.
Han evitado hablar públicamente sobre su relación y han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Han aprendido a proteger su intimidad y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar. Y llegamos a la pregunta que muchos se hacen: ¿hay alguna posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es una pregunta difícil de responder. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas que se separan y vuelven a estar juntas años después, incluso después de haber rehecho sus vidas con otras personas. El amor es misterioso y a veces impredecible. Sin embargo, en el caso de Andy y Kerem, las cosas parecen un poco más complicadas. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han mantenido una distancia prudente. No se les ha visto juntos desde la separación y no hay indicios de que haya habido un acercamiento entre ellos. Han tomado caminos separados y parecen estar enfocados en construir un futuro independiente. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Quizás el tiempo cure las heridas, quizás el destino los vuelva a unir. Quizás, algún día volvamos a ver a Andy y Kerem juntos, no solo como compañeros de trabajo sino como una pareja. Quizás, algún día, la magia resurja y nos sorprendan a todos. Pero hasta entonces, solo podemos especular y soñar. Y mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo como actores y recordar los momentos felices que compartieron. Porque al final del día, Andy y Kerem siempre serán recordados como Eda y Serkan, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Su historia, aunque con un final agridulce, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los rumores, las pruebas, las teorías y las posibles razones de su separación. También hemos hablado de lo que ha sido de ellos desde entonces y de la posibilidad de una reconciliación. Ha sido un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme. Recuerden que esta es solo mi opinión y que la verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Pero espero que este vídeo les haya dado una perspectiva diferente y les haya ayudado a entender un poco mejor esta historia de amor. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura chismosa. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre su separación? Quiero saber sus opiniones. Déjenme saber sus teorías más locas y sus predicciones más audaces. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad chismosa y a seguir trayéndoles contenido exclusivo y entretenido. El chisme es mejor cuando se comparte. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. No olviden traer sus palomitas y su espíritu chismoso para la próxima entrega. Hasta la próxima, mis queridos.